Buenas, ahora vamos con un artículo sobre el sensor MAF. Primero, del capítulo 4 del volumen 2, explicación. ¿Qué coches lleva MAP o MAF? ¿Qué tipo de coches usan MAP o MAF o los dos? Recordatorio rápido. MAF, Mass Air Flow. Mide directamente la masa de aire que entra al motor. Está ubicado en el tubo de admisión, después del filtro de aire y antes del cuerpo de mariposa. Es más preciso para eficiencia y emisiones. MAP, Manifold Absolute Pressure. Mide la presión o vacío dentro del colector de admisión. El PCM calcula el aire usando MAP más RPM más temperatura. Es el sistema llamado Speed Density. Es más simple y resistente en condiciones duras. Coches que solo usan MAP, sin MAF. Solo MAP, sin MAF. Speed Density, sistema. Muchos motores Chrysler, muchos motores GM, Wrangler, algunos Honda, camiones y motores Naturally Aspirated, sin turbo. Ventaja, más resistente a filtros sucios o modificaciones de admisión. Menos preciso si hay cambios en el motor, fugas, etc. 2. Coches que usan solo MAF, sin MAP principal. Estos son los más comunes en autos de pasajeros modernos. Coches que usan solo MAF, la mayoría de Toyota, Honda, Nissan, Hyundai, Ford, GM, Volkswagen, Audi, BMW, la mayoría de autos japoneses de calle. Mejor precisión en mezcla aire-combustible, mejor economía y emisiones. Desventaja, el MAF se ensucia fácilmente y es más delicado. 3. Coches que usan ambos, MAP y MAF. Esto es cada vez más común, especialmente cuando se quiere mayor precisión y redundancia. Por ejemplo, motores turbo o supercargados, forzados. El MAF mide el aire antes del turbo y el MAP mide la presión después, en el colector. Ejemplos: Mitsubishi Evo, Subaru, Ford EcoBoost, Hyundai Kia Turbo, BMW con turbo, Audi, Volkswagen con motores TSI. Y también se usan algunos motores donde el PCM usa como principal, uno como principal y el otro como respaldo para verificar. Por ejemplo, EGR o chequeos de racionalidad. También en ciertos diésel con turbo de geometría variable. Algunos modelos de Genesis, Saab o motores V6, V8 modificados de fábrica. En estos casos el MAP ayuda especialmente cuando hay presión positiva, boost. Bien, ahora vamos a un caso como ejemplo. En un Mercedes, esto lo tengo en el capítulo 3.7 del volumen 1. En un Mercedes 1.5 diésel del 2012, resulta que cuando empieza a hacer la regeneración del filtro de partículas, empieza a dar fuertes tirones. Bien, pasamos al 3.7 y decimos causas probables que quedan. Después de hacer ciertas investigaciones, dice el libro: sensor de presión diferencial del DPF o sus tubos mangueras defectuoso o calibración perdida, como posibilidad de estos tirones en las regeneraciones. Otra posibilidad: caudalímetro MAF sucio o con valores fuera de rango. Otra, como tercera opción, problema en la rampa / common rail o regulador de presión de combustible. Software / EQ desactualizado o regeneraciones interrumpidas crónicamente. Y 5 otras menos comunes pero posibles: sonda lambda o sensor de temperatura de gases de escape defectuosos. La centralita no regula bien la posinyección. Bomba de baja presión débil en depósito. Acumulación de cenizas en DPF que no se quita con limpieza normal.
Bien, y entonces, dentro de estas posibilidades hemos visto que una era el MAF, ¿no? El caudalímetro o MAF. Lo explico. El MAF, Mass Air Flow Sensor o sensor de masa de aire, caudalímetro en español, es uno de los sensores más importantes en el Mercedes 1.5 Diesel 2012, motor OM 607 o 626 basado en el Renault K9K 1.5 DCI. Está ubicado este MAF en la admisión de aire, justo después del filtro de aire y antes del turbo barra intercooler, en la tubería de admisión. ¿Qué hace exactamente el MAF? Mide la cantidad real de aire, en masa, no en volumen, que entra al motor en cada momento. Envía esta información a la centralita EQCDI, para que calcule con precisión cuánto combustible inyectar en cada ciclo de combustión. En Diesel Common Rail como este, el MAF es clave porque ayuda a mantener la mezcla aire-combustible óptima, precisa. Influye en la gestión de la EGR, cuánto gas de escape recircula, ya que reduce el aire fresco medido. Y corrige variaciones por temperatura, altitud, presión atmosférica o suciedad en el filtro de aire. Sin un MAF correcto, la ECU adivina el caudal de aire usando un modelo interno, basado en RPM, MAP, temperatura, pedal, etc. Pero es menos preciso. Entra en modo limp home o compensa mal. ¿Cómo puede influir en los tirones al inicio de la regeneración del DPF? Aunque no es la causa número uno, sensor diferencial DPF más tubos o resetear el nivel de shot ash de hollín ceniza siguen siendo más probables. Un MAF sucio, defectuoso, con lecturas marginales puede contribuir directamente a los tirones fuertes, hiccups, sacudidas o fallos de combustión, justo cuando empieza la regeneración activa. Razones. 1. Durante la regeneración activa, la ECU hace posinyección. Inyecta combustible extra después de la combustión principal para subir la temperatura de escape a 550/650 grados y quemar el hollín. Esto requiere una mezcla muy rica temporalmente, más combustible por aire. El MAF debe medir correctamente el aire fresco entrante. EGR suele cerrarse o reducirse mucho en regeneración para maximizar oxígeno y temperatura. Si el MAF lee mal por suciedad en el filamento caliente o respuesta lenta, la ECU inyecta demasiado, muy poco combustible extra, una combustión irregular en uno o más cilindros, tirones o vibraciones al inicio, los primeros segundos, minutos de posinyección, cuando más precisa debe ser. Puede causar fallos de encendido leves sin disparar códigos si está dentro de tolerancias. 2. Síntomas típicos relacionados. Tirones, excitación, jerking solo en cargas específicas, como inicio de regeneración donde la posinyección altera mucho la combustión. Ralentí irregular o vibraciones cuando el motor está caliente. Consumo alto durante regeneración o en general. Regeneraciones que parecen luchar o duran más. En casos reales de K9K/OM607, foros Renault Mercedes, un MAF sucio causa exactamente eso. Síntomas en regeneración sin DTC, porque la ECU compensa pero no perfectamente. 3. ¿Por qué no siempre da código? Si el MAF está sucio pero no muerto, lecturas desviadas 20-30%, pero dentro del rango plausible, no genera P100 o P104, fallo MAF. Solo da código 6 circuito abierto, corto o valores absurdos. Valores típicos en este motor para comparar en datos en vivo. Ralentí caliente, 800 RPM, sin aire acondicionado. MAF real de 10 a 15 gramos por segundo o 36,54 kilogramos por hora. Si se ve menor a 8 gramos por segundo o mayor a 18-20 gramos por segundo, apuntar a problema. Bien.
Repito, en ralentí, si se ve menos de 8 gramos por segundo o más de 18-20 gramos por segundo, apuntar a problema. En el MAF. En la medición del MAF, de datos en vivo del MAF. A 2000-2500 RPM constante, como en regeneración en carretera, alrededor de 30-60 gramos por segundo o más, subiendo lineal sin saltos. Compara con MAF calculado requested. Calculado versus requested. Si el escáner lo muestra. Diferencia pequeña y estable es normal. Si real es mucho más bajo o alto, MAF sucio o fallando. Bien, explico mejor cómo comparar el valor MAF real versus teórico en ralentí y carga. En el Mercedes 1.5 diésel, el caudalímetro MAF se mide en datos en vivo con un escáner como Star o Sentry o iCarSoft MB o similar. Los valores típicos que muestra son unidad más común, gramos por segundo o kilogramos por hora. Nota, 1 kilogramo por hora es igual más o menos a 0,278 gramos por segundo. Para convertir hay que dividir kilogramos hora entre 3.6, lo que da gramos por segundo. ¿Cómo se compara real versus teórico / esperado? MAF real es el medido, measured, o actual, air mass flow actual, caudal medido, es lo que mide el sensor en tiempo real. MAF teórico o esperado, o requested, o calculado, o especificado, o deseado, caudal calculado, es el valor que la EQ calcula basándose en RPM, posición del pedal, temperatura, presión MAP, EGR abierta, cerrada, etc. No depende del sensor MAF, sino de un modelo interno. En estos motores Common Rail Diesel con EGR y turbo, no hay un teórico fijo como en gasolina, donde se compara directamente con cilindrada. La EQ usa el MAF real para corregir la mezcla, pero durante la marcha normal, especialmente con EGR activa, el real suele ser algo mayor que el calculado porque el EGR recircula gases y reduce aire fresco medido por el MAF. Valores normales aproximados para este 1.5 DCI. 800 RPM en ralentí, motor caliente, 80-90 grados, sin cargas como aire acondicionado o luces fuerte, altitud nivel del mar. En ralentí, sin carga, MAF real, medido, alrededor de 10-15 gramos por segundo o 36-55 kilogramos por hora aproximadamente. En foros Renault, Mercedes, Dacia, con 1.5 DCI, alrededor de 11 gramos por segundo en ralentí común, algunos 10-12. En casos con DPF / EGR limpia, hasta 15-20 kilogramos por hora, lo que es 4-5,5 gramos por segundo. Algunos reportan 20 kilogramos por hora en ralentí, en algunos, pero para 1.5 suele ser más bajo. Regla aproximada para diésel pequeño, alrededor de 7-12 gramos por segundo al ralentí, más alto si la EGR cerrada o altitud baja. Si ves el real muy bajo, menor a 8-9 gramos por segundo, posible suciedad en MAF, fuga de aire post-MAF o sensor fallando. Si es muy alto, mayor a 18-20 gramos por segundo, MAF sucio, que lee más, o problema de admisión. Luego, en carga / aceleración, por ejemplo, manteniendo 2000-2500 RPM en neutro o conduciendo suave. Real, sube progresivamente y suave, sin saltos. A 2000 RPM, 30-50 gramos por segundo. O lo que es lo mismo, 100-180 kilogramos por hora. A 3000 RPM, 60-100 gramos por segundo o más, depende de carga. Compara con calculado. La diferencia real menos calculado debería ser pequeña y estable. Si real es mucho mayor que calculado, por ejemplo un 30 o 50% más,
EGR podría estar atascada abierta o MAF sucio. Si el real es mucho menor que el calculado, posible obstrucción en la admisión o MAF defectuoso. ¿Cómo hacerlo con escáner paso a paso? Motor caliente, ralentí estable, sin aire acondicionado. Buscamos en datos en vivo, data stream, live data, motor, barra CDI, buscamos más airflow o air más flow sensor. Este es el real, en gramos por segundo o en kilogramos por hora. Y luego buscamos desired air mass o requested air mass flow o calculated air mass o air mass requested. Este es el teórico calculado. A veces también EGR flow o EGR position para ver si influye. Anotamos los valores en ralentí 800 RPM y acelerando suave a 2000. Mantener 10 o 20 segundos. Si es posible durante una regeneración, pero con cuidado ya que la posinyección altera todo. Interpretar. Diferencia normal. Real ligeramente mayor que calculado por la EGR. Si real oscila mucho o no sube lineal, el más sucio o fallando. Si real muy bajo y calculado normal, posible sensor malo o tubos rotos. Si valores no coinciden con lo esperado, por ejemplo, en ralentí menos de 5 gramos por segundo o más de 25 gramos por segundo, apuntar a problema. En muchos casos de tirones en regeneración con todo cambiado, un MAF que lee mal, aunque no de código, altera la mezcla justo cuando la posinyección y da tirones. Y repito, ¿qué hacer si se sospecha del MAF? Limpieza, usar spray específico para MAF, no tocar el filamento, desconectar, rociar, suave, dejar secar. Muchos tirones en regeneración desaparecen así. Luego, datos en vivo, con motor en marcha, observar MAF real versus el calculado en ralentí y carga. Oscilaciones o valores fijos raros, malo. Y luego el cambio. Si la limpieza no ayuda, sensor nuevo, fácil de cambiar. En este caso de este Mercedes, con todo cambiado y limpiado, que se le han hecho muchas cosas, está siendo un caso difícil, sin códigos, tirones al inicio de la regeneración, pues el más sucio es un candidato fuerte si no se ha tocado la admisión recientemente. Bien, como digo, este es un caso en el que se han hecho varias cosas y después de hacerse varias cosas es cuando os he comentado en este artículo la estrategia básica, sin explicar los motivos de cada posibilidad. En los libros hay 70-80 estrategias explicadas con detalle las posibilidades por qué son así. Y por eso es un libro que sirve para muchas cosas. Ganas experiencia sabiendo cómo son las averías y cómo han sido resueltas en sus casos por los mecánicos, y además ofrezco una estrategia básica desarrollada por mí y buscada como se puede consultando y que suele ser buena y sirve de ejemplo y de inspiración. Bien, ahora vamos a otro artículo, a otro apunto que va a ser el 17.1 del volumen 1. Vamos rápido. Bien, tenemos aquí un Audi A5 1.8 TFSI, motor EA888 o similar del 2012. El ralentí lo tiene alto a 1200 RPM, con código de fuga de admisión. Es un problema bastante típico, aunque el mecánico no encuentra fugas visibles. Y lo más interesante es que al encender el aire acondicionado se estabiliza el ralentí. Bien, causas más probables, ordenadas de más común a menos en este motor. Fuga de vacío escondida o intermitente en el sistema de ventilación del cárter. PCV/breather/oil separator. Bien, otra posibilidad. 2. Cuerpo de mariposa, throttle body, sucio o con adaptaciones perdidas. 3.
Sensor MAP de presión de admisión o MAF sucio defectuoso. 4. Válvula de purga de VAP N80 que queda entreabierta. 5. Problemas eléctricos menos comunes. Mala masa del motor o del ECU, conectores sueltos o oxidados en sensores de admisión, adaptaciones del ECU desajustadas. Hay que borrarlas con VCDS o BD11 y readaptar. Bien, entonces una de las posibilidades hemos visto que puede ser el MAF, pues vamos a razonar un poco más sobre el MAF. Explicación. Mirar datos en vivo del sensor MAF con escáner. ¿Cómo ver los datos del sensor MAF, Mass Airflow, flujo de masa de aire, en Live Data con un escáner Launch? Bien, paso a paso. Conectamos el escáner, seleccionamos vehículo, entramos en módulo del motor, seleccionamos 01 Engine Electronics, motor /ECM, entramos en datos en vivo, que es Data Stream, datos en vivo, Live Data, seleccionamos los parámetros del MAF, buscamos con la lupa y escribimos MAF o Mass Airflow, Air Mass Flow, flujo de masa de aire, MAF Sensor o MAF gramos/segundos. También seleccionamos MAF voltaje o MAF frecuencia, frequency, si aparece. Marcamos también estos para comparar, muy importante. Engine RPM, Throttle Position, posición de la mariposa en porcentaje. MAP, Long Term y Short Term Fuel Trim del banco 1. Intake Air Temperature, temperatura del aire de entrada. Damos OK, visualizamos datos, cambiamos a gráfico para ver ondas y usamos combinar para superponer MAF con las RPM, el Throttle Position y los Fuel Trims de Long Term en la misma pantalla. Por ejemplo, prueba recomendada mientras miramos: motor caliente, temperatura normal, aire acondicionado apagado, sin pisar pedal. Anotamos valores en ralentí. Encendemos el aire acondicionado y observamos cómo cambia el MAF. El MAF. Aceleramos suavemente y soltamos. El MAF debe subir y bajar de forma suave y rápida, sin saltos ni caídas bruscas. Interpretación de los valores del MAF en el Audi A5 1.8 TFSI 2012. En este motor los valores normales son: ralentí caliente normal 800 RPM, aire acondicionado off, MAF esperado gramos por segundo 3.0-3.5 gramos por segundo, rango aceptable 2.5-4.5 gramos por segundo. En este caso actual, ralentí alto a 1200, 4.0-5.5 gramos por segundo aproximadamente, porque hay más RPM. Bien. 2500 RPM, aceleración suave, 7.5-12 gramos por segundo. Bien. Estos son los valores normales. Al ralentí y en la aceleración suave 2500. En este caso concreto, ralentí alto 1200 más código de fuga de admisión más se estabiliza con aire acondicionado. Un MAF demasiado bajo para las RPM reales, por ejemplo, si lees solo 3,5 gramos por segundo cuando estás a 1200 RPM, indica aire no medido entrando después del MAF. Fuga post-MAF. El sensor mide menos aire del que realmente entra al motor y mezcla pobre y ECU añade combustible, lo que da un long term fuel trim positivo. Abre más la mariposa y por lo tanto un ralentí alto. Esto encaja perfecto con la fuga del PCV/separador de aceite que sospechamos. Bien. Luego, MAF demasiado alto. Por ejemplo, más de 6 gramos por segundo en ralentí. Sensor MAF sucio o dañado. Lee más aire del real. O problema en la caja de aire filtro. Menos probable aquí. Luego,
MAF con saltos o inestable, sensor MAF sucio, cableado malo o conector oxidado. Cuando enciendes el aire acondicionado, si el MAF baja un poco o se estabiliza junto con el idle, confirma que la carga extra del compresor ayuda a la ECU a compensar la fuga escondida. Regla rápida para este caso: compara MAF, gramos por segundo, con las RPM y el porcentaje de throttle, mariposa posición. Si el throttle está bajo, 4-8%, pero el MAF es más alto de lo que debería para esas RPM, posible suciedad en MAF. Si el throttle está más abierto de lo normal y el MAF sigue bajo para las RPM, fuga post-MAF, que es PCV 99% seguro. Ahora, ¿cómo pueden los mecánicos averiguar los valores teóricos esperados para las observaciones? Hay que comparar el valor actual con el especificado en el escáner, si aparece. En estos motores suele haber un valor especificado calculado por la ECU. Bien, efectivamente, ya lo hemos dicho, comparar el real con el calculado. El calculado es el specified y el actual es el real. Bien, consultar documentación técnica, por supuesto. En AllData, Mitchell, Elsa Win, software oficial de Audi, buscamos MAF Sensor Specification. O si fuera un Map Sensor Specification. O PID Values para el código de motor exacto. Bien, bueno, pues hemos visto dos casos usando el MAF, que podría ser una de las causas. Son dos averías difíciles. Hemos visto el MAF en sí en gramos por segundo y luego el MAF real versus el calculado. También se puede seleccionar MAF voltaje o MAF frequency y se compara con muchos otros, ¿no? Seleccionamos hasta 6 o 8 y hacemos las pruebas. Bueno, hasta luego.